Y estábamos hablando de la primera ordenanza que Dios nos dejó, ¿verdad? Para así establecer una iglesia saludable. Hay iglesias que no son saludables. Dime qué comes y te diré quién eres. Dime qué es lo que haces dentro de tu congregación y te voy a diagnosticar sin juzgarte, sin condenarte, si viene de Dios o no viene de Dios. Este es un tiempo muy crucial que tenemos que conformarnos a las ordenanzas, los mandamientos y los estatutos que el Señor nos ha dejado, no para leernos, no para que estén de adornos, es para vivirlo, es para practicarlo. Hacer seguidores de Cristo o hacer creyentes, eso es fácil. Solamente tienes que tirar la red y hablar de prosperidad, hablar de profecías falsas, hablar que Dios te va a bendecir, se les va a llenar así. Y que pongas un poco de música mundana, donde esté la carne moviéndose, también se va a llenar. Y de hacer creyentes, no. Ir y hacer discípulos. Los discípulos conllevan disciplina. Se les va a decir, así es que se va a hacer, así es que te vas a vestir, así, y no se le impone. Eso no se le impone, eso se les avisa. Hay que recibirlos como vengan, desnudos como vengan. Poco a poco se les va enseñando, no se les obliga ni se les impone. Eso es disciplinar la manera de vestir. Disciplinar también la manera que se habla, porque venimos sucios de la calle. Venimos hablando sucio, basura. Ahora hay que disciplinar la boca, cuándo hablar, cuándo no hablar. ¿Verdad? Nosotros estamos preparados para contestar, no para escuchar. Por eso cometemos muchos errores. Esto es parte de la disciplina, en ver el perfil de Jesucristo, como Él era. Por eso Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es una disciplina donde te clavas cada día el yo, para que el yo no se levante a hacer cosas que son carnales, sino caminar bajo la inspiración. Él dice, sígueme. Vamos a seguirlo a través de la lectura bíblica, cómo Cristo se comportaba, cuando Él hablaba, cuando Él actuaba con un lenguaje corporal, cuando Él solamente miraba, como se lo hizo a Pedro. Pedro le dijo, Señor, no te voy a negar, no te voy a negar. Y Cristo no discutió con Pedro. ¿Dónde está que discutió? No lo leemos. En la Biblia no está allí. No hay necesidad de discutir con la gente. A la gente solo hay que decirle la verdad. Hay que orar por ellos para que entonces Dios haga la obra en el momento que Dios quiera. Cristo en ningún momento discutió con Pedro. Cuando cantó el gallo la tercera vez, Cristo solo lo volteó a ver. Nosotros quizás le hubiéramos dicho, cabezón, yo te lo dije, fíjate. Todo esto es disciplina. Jesucristo nos ha dejado un legado de enseñanza en la Escritura, donde nosotros podemos leer para llevar a cabo lo que es hacer discípulos. ¿Cómo le vamos a enseñar con amor? ¿Cómo le vamos a decir cómo son las cosas? No saben, ellos no saben. ¿Cómo vamos a tener la sabiduría? ¿Cómo enseñárselos para no ahogarlos? Porque la planta que tiene mucha agua se ahoga. Pero si tiene poca agua, también se muere. Entonces, tenemos que tener un balance, tenemos que tener prudencia, tenemos que tener sabiduría en disciplinar cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, qué no decir, cuándo tenemos que hablar mucho y cuándo tenemos que hablar poco. Es la misma sabiduría de Dios en nuestras vidas para formar carácter. Hay momentos
que no hay que reír gracia. Hay momentos que esto es una mezcla de una sonrisa y un carácter. Y así como Cristo nos ha dejado este legado en esta preciosa palabra, de ahí leemos cómo nosotros mismos tenemos que disciplinarnos y cómo vamos a inspirar, a hacer un testimonio para que los demás puedan crecer en Jesucristo. Y de hacer discípulos. Después que los hemos ganado para Cristo, no los podemos dejar solos. Hay que darle un seguimiento, hay que llamarlos, hay que animarlos, hay que buscarlos. Porque un poquito de descuido el enemigo está esperando para tumbarlos otra vez y arrastrarlos al mundo nuevamente. Por lo cual, amados hermanos, para ser discípulos, tenemos que ser discípulos. Y la aplicación viene primero para mí y después para los demás. Yo tengo que ser discípula de Jesucristo y eso duele. Tengo que morir a mi carne, cada día muero. Tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. Todo es disciplina. Ir y hacer discípulos. No es el hecho de salvar almas y dejarlas ir, no. Recuérdese siempre. Hay que discipularlas. Hay que buscarlas. Hay que animarlas, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. La segunda ordenanza que Cristo dejó, ¿verdad? Que la primera fue ir y hacer discípulos. La segunda ordenanza es que se bauticen. El bautismo es una orden para tener un privilegio. Aparentemente no salva. Es un poco complejo, porque el ladrón de la cruz se fue al cielo y no fue bautizado. Mientras que el etíope de Candace, que estaba leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Cuando vio a Felipe y le preguntó de quién dice esta escritura, de Jesús o de quién. Cuando él ya supo la revelación de la escritura, inmediatamente le dijo, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él ya había aceptado a Cristo, él tenía aquella gran necesidad. Para mí el bautismo es algo como un compromiso más con Dios. Hacer parte de un liderazgo de la iglesia, de predicar en nuevos niveles. Porque para predicar no hay necesidad de ser bautizado. Mientras uno espera ser bautizado, uno ya tiene que predicar. Uno ya tiene que llevar esta palabra. Si Dios salvó a alguien de la familia, la palabra dice que tú y tu casa vas a ser salvos. Si Dios me salva, por ejemplo, a mí, es un ejemplo. Dios me salvó hoy. Ahora tengo que esperar unas clases que me den para ser bautizada. ¿Usted cree que Dios se mete en una caja y usted toda la vida va a estar recibiendo clases, ¿verdad? Las personas que vengan para ser bautizadas, hay momentos que no. El aceleramiento de Dios es tan grande que los días están cortos, que no va a haber tanta espera de clases y cosas. Ya la gente ya dijo que ya cree en Cristo, ya aceptó a Cristo, se le hizo la oración de confesión, ahora hay que bautizarlos y ya, y se acabó. En medio del bautismo se le va dando seguimiento para que crezcan esas ovejas. Algunas quizás hay que darle clase. Antes esto era una cosa tediosa, hasta un año esperando. En un año alguien se moría. Lo chequeaban a ver si estaba bien, si estaba mal, señores. No tenemos que estar chequeando a nadie, uno ora. Y Dios le dice a uno sí o no. Dios habla con todo aquel que se conecta con Él. ¿Para qué van a estar chequeando la vida de la gente? Si Dios te dice quién es fulano, quién es mengano, quién es sotano. El bautismo, ahí dice en ese mismo verso, en San Mateo 28:20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Solo se necesitan masas de agua. No es un bautismo rociado, no es sumergido. Yo no sé si me van a criticar, pero yo he bautizado hasta en Nueva York. Hay unas bañeras adentro de las casas. Ha sido tanta la emergencia que allí mismito, en unas bañeras profundas, ahí las sumergimos. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo es tan de Dios que el enemigo no quiere que te bautices. El enemigo no quiere, te va a poner excusa, te va a poner trampa. Que si usted pregunta a hermanos y hermanas cómo se ve su bautismo, uno le va a decir, wow, tuve problemas para llegar a la iglesia. Otro le va a decir, oh, no pude llegar a mi bautismo, el enemigo se interpuso. Lo que me pasó es que me invitaron otra vez al mundo a hacer lo que yo hacía. No es fácil. El enemigo va a poner trabas por todos lados para que usted no se bautice. Porque no quiere que se bautice. Cristo tuvo que cumplir con este mandamiento. Es necesario hacerlo. Su primo Juan el Bautista tuvo ese privilegio de sumergirlos en las aguas del Jordán. Y venir el Espíritu Santo como un símbolo de complacencia. En esa complacencia del Padre en decir, ese es mi Hijo amado, sometido, obediente. Él nos dejó un ejemplo a nosotros. Los bautizados tienen privilegio en el liderazgo de la iglesia. Pueden ser ujieres, pueden ser diáconos, pueden ser servidores en el altar. Pueden tomar parte en los grupos de música siempre cuando se ha orado y se ha descubierto el talento de la persona o el don de la persona. Se va colocando, porque en la iglesia no se viene para estar sentado, todos tienen que trabajar. Así que el bautismo le da ese privilegio a los hermanos. No se puede poner a un hermano sin bautizarse adelante, a que recoja ofrenda, o a que dirige el devocional, o que ore la palabra, o que lea la palabra, o que ore. Tiene que estar bautizado. En la cuestión del bautismo, que yo he visto cosas erráticas en esta situación. Yo he visto personas bautizadas que están viviendo con su marido, no están casados. Eso no se puede hacer. Ahora, si la persona consiente en dejar y en purificar su vida, en santificar su vida, entonces se puede dar el paso si Dios da la aprobación. Pero si esa persona consiente en vivir con su marido, tiene que casarse. Aunque el marido no esté sirviendo a Cristo, tiene que casarse para que ella se pueda bautizar. O él, o a la inversa, quien sea que sea. Se comete mucho ese error. Personas que andan mal. Yo he visto cosas de juicio con gente que se bautizan y están haciendo cosas que no, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. La tercera ordenanza es la Santa Cena. Los católicos le llaman Eucaristía, la Santa Comunión, ¿verdad? Cristo la instituyó conforme San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14 está hablando, ¿verdad?, de la institución de la Santa Cena. Aparentemente en esos 3 años Cristo ya la había celebrado con sus discípulos. Pero en esa última noche, en San Marcos capítulo 14, Él dice, cuánto he deseado estar con vosotros en esta última cena. Era la última cena antes de morirse, irse al cielo. Él anhelaba estar con sus 12 discípulos. Y usted ya sabe qué es lo que pasó en esa noche. Y Él, instituyendo la Santa Cena, dice,
En San Marcos capítulo 14, el verso 22, San Marcos 14, 22 dice, y mientras comían, eso significa que mientras estaban comiendo, mientras estaban recordando la época amarga conforme Éxodo capítulo 14, donde se instituyó la Pascua, que una vez al año tenían que sacrificar un cordero entre la tarde y la noche, y si la familia era pequeño, pues una sola cordero. Si la familia era grande, pues el cordero solo para la familia, pero si era pequeña, compartir con la otra familia. Cosas así. Ahí está instituida la Pascua. Por eso muchas iglesias, que esta es otra cosa, muchas iglesias lo celebran una vez al año. Porque en Éxodo 14, ahí está una vez al año. Hay iglesias que lo celebran una vez al mes. Hay iglesias que lo celebran una vez a la semana. Para mí, yo no soy Dios. Eso me tiene sin cuidado. Con tal que se cumpla lo que Cristo dijo, no se está ni alterando, no está tan malo, eso no va a condenar a nadie, se está haciendo lo de Dios. Solamente asegurémonos que se coma en casa, porque Pablo exhorta acerca de los hermanos que van para ir a beber vino y comer pan. No están haciendo la memoria, porque Cristo dijo hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga. La única memoria que tiene que permanecer en nuestra vida es la de Cristo. En hacer, ¿verdad? Esa conmemoración de la Santa Cena. Aquí dice que mientras comían, Jesús tomó el pan. Ellos ya estaban comiendo antes de que Cristo instituyera la Santa Cena. Vamos otra vez a la Pascua. La Pascua, según Éxodo versículo 12, Éxodo capítulo 12, ellos estaban conmemorando los días amargos que pasaron en Egipto en la esclavitud. Por eso lo que había allí era como algo que tomaban y unas hierbas amargas. Habían unas hierbas amargas porque era la conmemoración. Por eso dice allí, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Metafóricamente les está dejando a ellos como un legado en la conmemoración de la Santa Cena del Señor. Me están partiendo a mí. Hagan memoria de eso, que mi cuerpo fue quebrantado. Yo soy el pan del cielo. Cómanme a mí, coman mi carne, coman mi sangre. La otra vez estamos explicando esto y allí dice, hay 4 puntos muy importantes en la institución de la Santa Cena. Y dice, y tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Lo tomó, lo oró, lo bendijo, lo partió, lo quebrantó y lo repartió. Él es el pan del cielo. Que nosotros tenemos que seguir repartiendo pan a la gente. Ese hecho que le decía, tomá Juan, tomá Felipe, tomá Tomás, tomá Judas, porque ahí estaba Judas también. Y a cada uno le iba dando el pan. Ustedes denle continuidad a este evangelio. Ustedes sigan de ese pedacito de pan, ustedes sigan dando un pedacito a cada quien. Tenemos que entender lo que es el significado de la Eucaristía o la Santa Cena o la Santa Comunión que el Señor nos ha constituido como ordenanza. No es una jartera de vino, no es una jartera de pan. Una vez un muchacho estaba desesperado para bautizarse porque yo quiero comer cookie y vino, digo él. Cookies son las galletitas, ¿verdad? En ciertos países lo que dan es un pedazo de galleta como de soda. El muchacho estaba desesperado porque quería su cookie o su pedazo de galleta y su vino. Tenemos que educar a la gente qué es el verdadero significado de la Santa Comunión,
llevar nuestra mente al Calvario y visualizar la muerte, el sacrificio, la agonía de un amor que no se puede explicar. Abashanda, mi alma alaba al Cordero. Es llevar nuestra mente al Calvario, al Gólgota, en ese cuerpo que llevó el pecado suyo, el pecado de la humanidad, mi pecado, para poder salvarnos. Es conmemorar ese sacrificio. Lamentablemente, muchos lo recuerdan el día de la Semana Santa, que murió, que resucitó. No, señores. Hagamos todas las veces que hagamos esto, conmemoremos a Cristo. Mientras más lo hagamos, eso no hace daño. Eso no hace daño si uno lo celebran cada semana, si otros lo celebran cada mes y otros cada año. La cosa es que vamos a hacer la fiesta como es. Y después él dice que tomando la copa y después de haber dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Cuando damos la copa a los hermanos, eso está orado. Le estamos pidiendo a Dios que esa copa que contiene el vino, que significa la sangre de Cristo, limpie, liberte, sane. Usted sabe lo que se puede hacer en una santa comunión, cuántas cosas se rompen en la vida de la persona cuando esos instrumentos de la Santa Cena, que es el pan y el vino, está bien orado antes de servirlo. Usted sabe las cosas que pueden pasar. No es un simple acto. Conlleva mucho significado. Y les digo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto te digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Este mismo acto se va a practicar muy pronto en las bodas del Cordero. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero si hay algo que tenemos que tener mucho cuidado de la Santa Cena, si usted no anda bien, si yo no ando bien, no tome parte. No lo tome. Yo he visto gente cayéndose muerta por andar mal y querer jugar con Dios. No lo haga. Usted apártese, no, yo estoy mal, yo después yo lo tomo otro día, como sea. Pero no quiera hacerse, aparentar ante la gente y venga un juicio. ¿Verdad? Lo dice Primera de Corintios, donde Pablo está hablando, con esto voy a ir aterrizando, terminando. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corintios, algo que él recibió del Señor, porque él no era de los 12 apóstoles. Él no estaba en la noche que Cristo instituyó la cena. Pero él recibió de Dios en revelación lo que nos está diciendo a nosotros, cómo tenemos que tener cuidado al participar de los sacramentos del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced estos pues las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿cómo se toma la cena indignamente? Aquí está en 1 Corintios 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio, porque muchos dejan de comer para venir a hartarse el pan. Ahí está hablando Pablo, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 11, verso 27 hasta el verso 34. Ahí está la lectura. 11 de 1 Corintios 27 al 34. Dice que por eso hay muchos hermanos enfermos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se disciernen, no se examinan si están bien, si están mal y siguen tomando la Santa Cena, pecando, haciendo barbaridades, y Dios está viendo eso. Los días de Ananías y Zafira se están acercando a la tierra. Días de juicio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se les ama, se les habla, se les llama la atención y no quieren entender. Hay gente que practica el pecado como que si fuera nada y siguen tomando la cena. Dios no es juguete, ¿verdad? Allí dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, débiles entre vosotros, y muchos duermen. Que el Señor tenga misericordia de mí, de ti, de nosotros en este día, y que hagamos las cosas correctamente. Son 3 ordenanzas que el Señor nos dejó a nosotros que tenemos que cumplir. Ir y predicar el Evangelio. Segundo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, tomar la Santa Cena del Señor. Que Dios nos ayude a cumplir con un corazón transparente, un corazón limpio, un corazón sincero delante de Dios, y todo haciéndolo para la gloria y la honra de nuestro Señor, a quien le vamos a dar cuenta. Bendiciones.